Me gustaría pasar rápidamente cuáles son las 5 unidades que ustedes tienen o que WEG maneja. Actualmente, pues WEG es muy conocida por el área de motores. Después vamos a ver lo que es automatización, que es el día que vamos a tratar el día de hoy este tema. Transmisión y distribución, energía y también contamos con lo que es pinturas. Dentro del área de automatización podemos dividirlo en lo que es drives, controls, la parte de safety, infraestructura, critical power, tableros eléctricos, energía solar, tracción eléctrica y negocios digitales. Cada uno de estos presenta también pues entrenamientos que se van a ir realizando durante los viernes que estamos presentando esto. Pero bueno, pasemos a lo que es la selección del variador de frecuencia, ¿no? Primeramente, ¿qué es un variador de frecuencia? No sé si me pueden ayudar a apagar sus micrófonos, por favor. ¿Qué es un variador de frecuencia? Bueno, es un equipo que nos va a permitir controlar lo que es el arranque, el proceso y la parada de un motor eléctrico. Este equipo se diferencia un poco de lo que es el soft starter o el arrancador suave, ¿no? En el arrancador suave nos va a permitir solamente controlar la parada. Una vez que llegue a la tensión plena a través de un contactor de bypass, queda en coma. Y finalmente nos va a permitir hacer disculpen, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Gracias. Dentro de los convertidores de frecuencia que manejamos de la marca WEG, tenemos lo que es una instalación y una fácil operación. Fácil parametrización, ¿y a qué nos referimos con fácil parametrización? Es que estos equipos ya vienen preprogramados con los arranques que se utilizan normalmente en industria. Como todo variador, hay que colocar siempre lo que es datos de placa de motor, y una vez que finalizamos estos datos de placa de motor, ya vamos a poder nosotros arrancar el equipo, parar el equipo, tener un cambio de giro. Y si nos pasamos a la parte de remoto, también ya está programado, simplemente hay que cablear, ¿no? Digital 1 es arranque, digital 2 cambio de giro, digital 3 es reset, digital 4 yogueo, y se controla la velocidad a través de un potenciómetro. Tenemos lo que es un alto grado de compactación en nuestros equipos, el diseño es moderno, protege al motor de manera eficaz, y los software, algo importante, no todos nuestros equipos cuentan con software y son totalmente gratuitos. Estos software, ustedes pueden entrar a la página de WEG y descargarlos. Y bueno, este es un software, ya que todos los drives con los que manejamos tienen lo que es un PLC integrado. Funciones especiales que están dentro del mismo software y bueno, tienen un excelente costo-beneficio. La estructura básica de un convertidor de frecuencia cuenta con 3 etapas, lo que es la etapa rectificadora, el link de DC y la etapa inversora. En la etapa rectificadora entra lo que es la onda senoidal que nos entrega. Después entramos a la etapa del link de DC, donde vamos a tratar de eliminar lo que es el voltaje rizo y dejar una señal continua, más pura. Y finalmente llegaremos a lo que es la etapa inversora, que es la que nos va a permitir controlar al motor. Pero bueno, esto es algo general de lo que fueron o lo que es el convertidor de frecuencia. En este momento vamos a empezar a hablar qué es lo que debemos nosotros de tener en consideración a la hora de seleccionar un convertidor de frecuencia. Dentro de los primeros puntos serían los tipos de control. Estos tipos de control los vamos a dividir en dos, lo que es el control escalar y el control vectorial. Dentro de lo que es el control escalar en nuestros equipos tenemos lo que es el BF ajustable, BF cuadrático y el voltage vector VEG. Y dentro de la parte del vectorial es el sensorless, el encoder, el PM, que es para motores de imanes permanentes con encoder, y el motores de imanes permanentes sensorless. ¿Cómo trabaja cada uno de ellos, no? El control escalar, así como estamos viendo aquí en esta... Déjenme colocar. Así como estamos viendo aquí en esta gráfica, realmente lo que va a hacer el control escalar es que tenemos el voltaje y los hertz. Cuando nosotros tenemos este tipo de control, se considera para cargas ligeras. ¿Por qué?
Mientras va incrementando el voltaje y la frecuencia, de esta manera va a ir incrementando el torque. El momento donde nosotros vamos a tener el máximo torque es en el voltaje que sería 220, 440 y finalmente cuando tengamos los 60 Hz. En este punto vamos a tener nosotros el máximo torque, ya sea 60 o 50 Hz dependiendo de la zona en la que estemos trabajando. Entonces, mientras esto va a ir incrementando, pues nuestro torque inicial pues va a ser menor, ¿no? Podemos modificarlo, sí, con lo que es el parámetro 136 en nuestro caso, que sería el bus de torque. Podemos incrementar este torque inicial, pero si ustedes se dan cuenta, una vez que incrementa el torque, también llega un punto en el que después de esto se va a comportar de la misma manera como si fuera un escalar normal. Entonces, ahorita vamos a ir viendo más adelante los tipos de aplicaciones. Siguiente tipo de control es un control vectorial que también es muy conocido por tener un torque constante. Es decir, es que realmente podemos tener el torque máximo del motor a velocidades muy bajas. Existen dos tipos de control vectorial. El control vectorial lo podemos tener con el sensor LED que se llama malla abierta, quien va a controlar es el variador con una retroalimentación del motor. Y a final de cuentas el siguiente es el control vectorial con encoder, malla cerrada. Esto nos va a permitir tener un mejor control. Una vez que conocimos el control escalar, el control sensorless y el control con encoder, nos permite entender mejor este comparativo de tecnologías. Por ejemplo, un motor de corriente continua con realimentación nos permite tener una precisión de velocidad de 0.025%, un control del torque que lo vamos a tener disponible y un sincronismo de precisión que también se encuentra disponible. Para poder igualar esta tecnología, ustedes pueden ver del lado derecho, de donde ahí insertamos lo que es el convertidor de frecuencia. Si tenemos el convertidor de frecuencia con un control escalar, la precisión de velocidad es aproximadamente de más o menos 1%, con un control del torque que no se encuentra disponible y un sincronismo que tampoco lo tenemos disponible. Pero si agregamos el convertidor de frecuencia con un control vectorial y el control sensorless, nos da una precisión de velocidad de 0.5%, un control de torque que se encuentra disponible y un sincronismo de precisión en este momento no lo tenemos disponible. ¿Dónde vamos a igualar este tipo de tecnología? Es con el convertidor de frecuencia, con el control vectorial y con el encoder. Con una precisión de velocidad de 0.01%, control de torque disponible y sincronismo de precisión disponible. Una vez que conocemos estos tipos de control, que son los que normalmente cuentan los variadores de frecuencia, podemos definir el tipo de carga y de este tipo de carga nos ayudará a definir el tipo de control del convertidor de frecuencia. En los tipos de carga los podemos definir en tres grupos: cargas de par variable, cargas de par constante y cargas de potencia constante. ¿Cómo se comporta cada uno de ellos, no? En las cargas de par variable, los ejemplos que más los vamos a encontrar son pompas centrífugas, sopladores centrífugos, ventiladores y compresores centrífugos. ¿Cómo se comportan? Hace un momento vimos el tipo de control escalar. Veamos que inicia con un torque muy bajo y mientras va pasando el tiempo, el torque va incrementando hasta llegar a su punto máximo. Entonces, aquí nosotros ya podemos ir definiendo qué tipo de control utilizaríamos en este tipo de aplicaciones. Y si ustedes lo observan en las gráficas, sería un control escalar. Esto nos va a ir ayudando también a delimitar inclusive por familias, ¿no? Sabemos que hay ciertos variadores que tienen una familia que es un poquito más sencilla, más simple, que normalmente cuentan con este tipo de control. Para familias más avanzadas, cambiamos de controles y ya empezamos a tener lo que es una carga de par constante o un control que nosotros buscamos sería control vectorial sensorless. Para las cargas de par constante, ¿dónde los vamos a encontrar? Principales ejemplos, bueno, son compresores alternados, compresores helicoidales, elevadores de carga, cintas transportadoras, bombas de desplazamiento positivo, extrusoras y trituradoras. Si nosotros nos fijamos en este tipo de figura de cómo se está comportando,
tenemos que el torque lo necesitamos al inicio. O sea, necesitamos un torque muy alto al inicio. ¿Quién nos los va a dar? De acuerdo a lo que ya vimos, pues es un control sensorless. Y en las cargas de potencia constante, aquí tenemos ejemplos, el más encontrado, el que vamos a verlo más es en las embobinadoras y en las herramientas de mecanizado. ¿Qué quiere decir? Tenemos un alto par al inicio, pero mientras va pasando el tiempo, esto va a ir disminuyendo. De todos modos, al tener un alto par al arranque, vamos a necesitar o se tiene que considerar como un control sensorless, una carga alta al inicio. Entonces, de esta manera nosotros ya vamos a ir definiendo qué tipo de variador vamos a requerir. Ya vimos el tipo de control y los tipos de carga de acuerdo a la aplicación. Esta es otra clasificación que se tiene en los tipos de par. En la literatura podemos encontrar también como aplicaciones de par constante, lineal, parabólico e hiperbólico. Si se dan cuenta, seguimos teniendo mismos tipos de curva, ¿no? Un lineal, un parabólico, aquí trabajaremos con un sistema escalar, constante e hiperbólico, trabajaremos con lo que es sensorless o torque constante. Otra de las consideraciones que debemos de tener a la hora de seleccionar un variador de frecuencia es los armónicos, ¿no? Estos armónicos también nos afectan en los sistemas de la siguiente manera, ¿no? Aquí tenemos lo que es nuestra onda senoidal. Una vez que nosotros tenemos un armónico, en este caso del tercer orden, ¿qué es lo que va a pasar? En las partes de crestas va a haber una suma, en la parte donde tenemos una cresta y un valle va a haber una resta y después tenemos otra vez suma. Esto empieza a deformar nuestra onda de esta manera. Y pues mientras más armónicas se presenten, la deformación de la onda es cada vez mayor. ¿Qué va a generar este tipo de onda deformada? En los capacitores vamos a tener lo que es un aumento de temperatura, aumento de pérdidas y disminución de la vida útil sobre tensiones, sobre corrientes y ruptura del dieléctrico. En motores vamos a tener lo que es el aumento de temperatura, aumento de ruidos, disminución de la vida útil, disminución del rendimiento, daños en los cojinetes y golpeos en el torque. En fusibles, disyuntores, conmutadoras vamos a tener actuaciones indebidas y en transformadores también el aumento de temperatura y las pérdidas de hierro y cobre y disminución de la vida útil. Estos armónicos, bueno, pues se presentan porque todos los variadores de cualquier marca siempre van a tener, o siempre nos van a generar armónicos de más o menos uno del número de pulsos que tiene el variador. Todos los variadores estándar cuentan con 6 pulsos, entonces siempre nos van a entregar la quinta y la séptima armónica en cualquier marca. Entonces, ¿cómo vamos a atenuar este tipo de efectos, ¿no? Mientras tengamos una distancia entre variador y motor y esta se va haciendo cada vez más grande, se presenta lo que es el efecto de onda reflejada. Este efecto de onda reflejada, atenuado con todo lo que ya vimos anteriormente, pues empieza a tener incrementos de voltaje. Y esto es lo que ocasiona que el motor se caliente y que tengas estos daños en los cojinetes. ¿Cómo los vamos nosotros a atenuar? Pues fácil, tenemos las siguientes soluciones. Primeramente serían filtros pasivos. Estos son los que nosotros conocemos como el reactor de línea a la entrada o el reactor de línea a la salida, filtro senoidal de BDT filtro de BDT o el filtro senoidal. Esto va a generar un aumento de costos en la instalación, restricciones de operaciones en el modo vectorial. Una vez que nosotros agregamos cualquiera de estos tipos de filtro, automáticamente limitamos el equipo a que ya no se utilice más de manera sensorless o lo que normalmente hacemos es un autotuning de este tipo de aplicación. Al tener esta trampa a la salida, que es una especie de transformador, nos limita este tipo de control vectorial. Entonces nos deja simplemente con lo que es el control escalar. Y también vamos a presentar caídas de tensión. Cuando otra de las opciones que podemos colocar es el uso de inversor con más número de pulsos, pero bueno, esto va a aumentar todavía el costo.
Mejorar la calidad de modulación PWM. Esta modulación PWM se mejora con una modulación por vectores espaciales, SVM, lo cual no aumenta el costo y mejora el control de tensión. Todos nuestros equipos ya cuentan con este tipo de modulación. Ahora, ¿cuándo debemos de ocupar un filtro, una reactancia? En nuestra marca, si la solución es VEG, variador VEG, motor VEG, nos podemos colocar hasta 100 metros sin necesidad de utilizar alguno de estos equipos. Pero si la solución es híbrida, variador VEG, motor de otra marca, solamente damos hasta 50 metros. Una vez que pasamos estos 50 metros, debemos de colocar alguna de estas soluciones. La primera pues, sería la reactancia de salida. Entonces, cuando tenemos una solución VEG, que les comenté, variador, motor VEG, que nos permite conectarnos hasta 100 metros sin ninguno de estos equipos, la reactancia de salida viene después de que ya pasamos estos 100 metros, o en solución híbrida serían 50 metros. Entonces, la reactancia de salida nos va a permitir conectarnos hasta 33 metros adicionales. Una vez que pasamos esos 33 metros adicionales, ya estamos en 140, 150 metros de distancia entre variador y motor, pasaremos a lo que es el filtro de BDT. Este filtro de BDT nos permite conectarnos hasta 300 metros entre variador y motor. Y finalmente, después de 300 metros, necesitaríamos un filtro senoidal que nos va a permitir conectarnos hasta 5000 metros entre variador y motor. Otras consideraciones que también debemos tener es el tipo de frenado y el tiempo de frenado. Cuando nosotros tenemos una aplicación con una inercia, una carga ligera, ¿qué es lo que sucede normalmente? ¿No? Tenemos la red, viene a través de la red, pasa por el bus de corriente continua, pasa por lo que es la parte rectificadora, bueno, la inversora, perdón, y llega a motor. Y ahí se queda la energía. No tenemos ningún retorno de esta aplicación. Pero cuando tenemos una aplicación con una alta inercia, con una carga que es muy pesada, ¿qué pasa cuando nosotros queremos frenar en tiempos muy cortos? Normalmente esta carga le gana al motor, el motor sigue girando y se transforma en un generador. Cuando se transforma en un generador viene un regreso de energía hacia el variador y lo que va a dañar principalmente es el bus de corriente continua y es lo que a veces está haciendo que se alarme cualquier variador por alto voltaje en el bus de corriente continua. Esto se debe a la regeneración o a la generación del motor y el regreso de esta energía. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Colocando una resistencia de frenado. Entonces, cuando nosotros necesitemos una aplicación donde necesitamos un tiempo muy corto y tenemos una carga muy alta, necesitamos colocar lo que es la resistencia de frenado para que esta energía que es generada por el motor regrese y se disipe en lo que es en el efecto Joule, lo que es calor. Entonces, este es otro punto importante a tener, ¿por qué? Porque hay variadores que tienen lo que es el transistor de frenado y hay otros variadores que no cuentan con transistor de frenado. Entonces, de acuerdo a la aplicación, nosotros debemos definir si necesitamos un variador con el transistor de frenado o no. Seguimos con las otras consideraciones. La altitud es muy importante también. Normalmente todos los equipos están dimensionados a una altitud de 1000 metros hasta 4000 metros. Después de los 1000 metros hay que tener una reducción de corriente del 1% por cada 1000 metros encima de los 1000 metros, ¿no? Y en cuanto a temperaturas, por encima de lo especificado, es necesario aplicar el 1% de derrateo de corriente por cada grado Celsius hasta 50 grados y 2% hasta 60 grados. Esto hay que verlo directamente con cada uno de los variadores y revisar sus fichas técnicas, ¿no? Porque tenemos variadores que soportan 50 grados centígrados sin necesidad de derrateo, pero si los colocas lado a lado, se baja a 45 grados y ahí tendríamos que empezar a aplicar derrateos si vamos a trabajar en ambientes donde la temperatura va a estar entre los 50 y 55 grados, o sea, hablando por ejemplo al lado de una caldera, ¿no? Si tú colocas un variador en una caldera, pues la temperatura siempre va a ser mucho mayor.
Los tipos de sobrecarga también hay que considerarlos si es normal duty, que normalmente el normal duty nos permite tener una sobrecarga del 110% de la corriente durante 1 minuto o 150% durante 3 segundos, y esto es permitido una sobrecarga cada 10 minutos. En heavy duty nos permite tener 150% de sobrecarga durante 1 minuto y el 200% de sobrecarga durante 3 segundos. Igualmente es una sobrecarga cada 10 minutos. Bueno, ya hablamos de todo lo que necesitamos ir considerando para seleccionar un variador. Al mismo tiempo tenemos que definir ahora cómo vamos a proteger este variador de frecuencia, ¿no? Todos los variadores de frecuencia, o mejor dicho, todos los equipos que tengan electrónica de potencia se van a proteger con fusibles ultra rápidos, los fusibles AR. Estos fusibles cuentan o están ya normalizados, o sea, son, como ustedes los pueden ver ahí en la imagen, cuentan con una terminal tipo cuchillo, el cuerpo es cerámico, el elemento es de plata pura, arena de cuarzo, las normas y certificaciones lo van a ver en la parte frontal, la corriente nominal e información básica también en la parte frontal, y cuenta con un indicador de actuación en la parte superior. Pero ¿por qué decimos que el fusible ultrarrápido es quien protege, ¿no? Aquí vamos a hacer un comparativo rápido entre tecnologías y vamos a ver los tiempos de respuesta de los equipos. En este caso, el fusible ultrarrápido versus fusible uso general. En una condición donde el fusible uso general de 500 amperes se presenta contra un cortocircuito de 3 kiloamperes, el tiempo de respuesta es de 3.5 segundos. Podemos decir que es rápido el tiempo de respuesta, pero comparado contra el fusible ultra rápido, mismas condiciones, fusible ultra rápido de 500 amperes, cortocircuito de 3 kiloamperes, el tiempo de respuesta es de 5 milisegundos. Estamos indicando que podemos ir 700 veces más rápido para hacer la apertura y la protección del equipo que contiene electrónica de potencia. En este caso, pues, variadores de frecuencia o arrancadores suaves. Algunos indican pues, que se puede proteger el variador con un guardamotor, y vamos a verlo de esta manera, ¿no? El guardamotor tiene esta gráfica y se lee de la siguiente manera. La primera parte que vemos en esta curva es lo que nosotros llamamos una sobrecarga. O sea, aquí vamos a ver la parte del, perdón, voy a apagar su micrófono, por favor. Y en esta segunda sección vamos a ver la parte del cortocircuito. Sabemos que el conductor es en esta sección y una protección magnética que es esta otra sección. Ya. Es que es en el Teams. ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Entonces, si nosotros vemos aquí este tipo de curva, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos un guardamotor de 25 amperes con una sobrecarga de 4 veces la corriente nominal, estaríamos hablando de 100 amperes, el tiempo de respuesta es de 9 segundos. Para un cortocircuito donde tenemos 15 veces la corriente nominal, estamos hablando de 375 amperes, el tiempo de respuesta es de 9 milisegundos. Entonces, para nuestro fusible ultrarrápido, aquí tenemos los datos anteriores. Para el fusible ultrarrápido, para las mismas condiciones, fusible de 25 amperes y la primera condición es de 100 amperes, el tiempo de respuesta es de 3 milisegundos. Estamos hablando que estamos abriendo el sistema todavía más rápido que en la de cortocircuito del guardamotor. Y para el cortocircuito que estábamos marcando de 375 amperes, realmente tenemos un tiempo de respuesta instantáneo de 1 milisegundo. Entonces, esto es por las condiciones que nosotros definimos, o inclusive cualquier marca define que debe de ser protegido a través de un fusible ultra rápido, ¿no? Bueno, tenemos un último que sería contra un interruptor caja moldeada. Sabemos que son más robustos estos equipos, entonces aquí tenemos un interruptor de 160 amperes, marco 160,
con una acción, o mejor una condición de 1000 amperes, y el tiempo de respuesta puede ir desde 0.6 hasta 10 segundos de acuerdo al estado, si está en frío o en caliente, y al ajuste. Para un fusible ultra rápido, mismas condiciones, 160 1000 amperes, el tiempo de respuesta es de 3.5 milisegundos. Entonces, esto va a ir desde 170 hasta 2800 veces más rápido la apertura del sistema. Y lo que nos va a ayudar a proteger el equipo, ¿no? El variador o el arrancador suave. Entonces, ¿cuál sería la recomendación por parte de BEG? Bueno, vamos a utilizar el guardamotor o el caja moldeada como seccionamiento principal, protección general contra sobrecarga o cortocircuito, pero es la protección general, no va a proteger al arrancador o al variador suave. Para esto viene el fusible ultra rápido, que es la que nos va a permitir proteger de un cortocircuito al convertidor y al arrancador suave. Después vamos a pasar a lo que es para tener un control a distancia. Podemos tener lo que es el contactor. Esto no es tan usual, lo podemos omitir, pero también se puede usar de esta manera. Pasamos a lo que es el convertidor o el arrancador suave, que es el arranque y la protección para el control. Y finalmente llegamos al motor eléctrico. Esta es la recomendación que nosotros hacemos. Solamente podríamos colocar una protección aguas abajo en lo que es el arrancador suave o el variador cuando se hace un arranque multimotor. ¿Y qué quiere decir un arranque multimotor? Cuando tú vas a trabajar un variador para arrancar o un arrancador suave para tener este arranque de 2, 3, 4 motores, pero ¿qué va a pasar, no? Primero limitamos el control en el arrancador suave a control escalar. Segundo, todos los motores deben de ser de la misma manera. Mismos HPs, si estamos hablando de 4 motores de 10 HPs, pues vas a tener que adquirir un variador o un arrancador suave que cubra los 40 HPs. Y aguas abajo podemos colocarle solamente lo que es el relé térmico como protección, ya que el variador o el arrancador suave van a pensar que tienen un motor de 40 HPs, pero realmente pues tienes 3 o 4 de 10 HPs, ¿no? En ese momento sí podemos colocar una protección aguas abajo, pero si es variador y motor, no es necesario colocar ninguna protección entre el variador y el motor, ya que el variador va a proteger de manera correcta al motor. En resumen, ¿cuáles son nuestros datos a preguntar a la hora de seleccionar un convertidor de frecuencia o también podría servir para un arrancador? Primero es la alimentación, saber en qué alimentación vamos a trabajar, ¿no? En qué voltaje, 220, 440 o inclusive 127, ¿no? Hay variadores que son de 127 volts con salida trifásica a 220. Ahora, después de esto necesitamos preguntar el número de fases. Si va a ser 220 monofásico, 220 trifásico o 4 trifásico. Corrientes del motor. Esto es muy importante. Es mucho mejor seleccionar un variador de acuerdo a la corriente del motor, porque las corrientes del motor van a variar de acuerdo al tipo de aplicación. Si es una bomba sumergible, consume más corriente que una bomba normal, o un motor que va a estar en una banda. También el número de polos cambia la corriente del motor. Entonces, esto es muy importante para poder seleccionar el motor, el variador, perdón. Debemos de seleccionar siempre el variador por encima de la corriente del motor. El tipo de carga, como vimos al inicio, este tipo de carga puede ser variable, variable o constante para poder definir qué tipo de variador vamos a usar. La precisión de la aplicación también es importante. Si necesitamos una precisión en la aplicación muy alta, necesitaríamos un variador con encoder. Si esta precisión no es necesaria, pues no es tan necesario colocar el encoder, ¿no? El tiempo de frenado, lo que vimos hace un momento, necesitamos saber si vamos a tener un frenado muy corto con una alta inercia para poder colocar una resistencia de frenado, ¿no?
distancias de conexión entre motor, variador y motor en metros, y esto nos va a ayudar a definir si vamos a utilizar un filtro, ya sea reactancia de línea, de entrada o salida, un filtro de VDT, un filtro senoidal. Latitud en metros y la temperatura en grados centígrados para poder utilizar los derrateos, y el tipo de sobrecarga, si es normal duty, heavy duty, y finalmente el grado de protección del equipo. Esto nos puede ayudar también a definir si el variador va a ser un equipo estándar o inclusive si se requiere alguna solución en gabinete. Y bueno, VEG finalmente ofrece también aplicaciones que nos van a ayudar a seleccionar un variador de frecuencia. En este caso existe la aplicación VSD, que es convertidores de frecuencia, y nos va a permitir seleccionar de manera correcta un variador de frecuencia. ¿Cómo trabaja la aplicación? Bueno, en la parte superior colocamos el idioma y vamos a empezar a colocar los datos de placa de motor. ¿Qué nos va a pedir? Pues los datos de la corriente, el uso de factor de servicio, en este caso colocamos 100, factor de servicio 1.2. Estamos colocando que la aplicación va a ser de un tipo de sobrecarga normal duty. Tensión de alimentación va a ser 440, 380, 480. Las fases de alimentación va a ser trifásico y al final nos arroja cuáles son los modelos de variadores con los que contamos, y nosotros seleccionamos, o en este caso yo estoy seleccionando un CFW11. Dentro de esto ya me empieza a pedir ahora datos sobre este variador. ¿Qué quiero? Un grado de protección estándar, el frenado reostático, voy a utilizar el frenado, si es con frenado IGBT de frenado incorporado o sin el IGBT de frenado incorporado. Si vamos a utilizar el filtro RFI, la parada de seguridad, en lo que es alimentación externa, y al final me arroja un código inteligente. Este código inteligente es con el que nosotros podemos solicitar una cotización o inclusive si ya tienen, pues, revisar sus listas de precios, ¿no? Entonces, aquí ya nos seleccionó el variador de frecuencia. ¿Qué más nos da esta aplicación? Bueno, podemos ver todo el resumen y hacer alguna modificación sobre lo que agregamos, y también ver todos los accesorios con los que cuenta el equipo. Y lo más importante son las protecciones. Si nosotros damos clic en la parte de protecciones, nos arroja cuáles son los fusibles ultra rápidos con los que se va a proteger el convertidor de frecuencia, una seccionadora para colocar los fusibles, que es la FSW de 250, y finalmente el disyuntor, que es el interruptor principal, como lo vimos hace un momento, la recomendación que hacía VEG, ¿no? Entonces, disyuntor principal, fusibles ultra rápidos, variador, y después llegamos a modo. Aquí nos los da todo en esta aplicación, y esa aplicación la pueden descargar directamente al celular. De la misma manera contamos con otra aplicación que se llama VEG Tutorial Code, y esta es para los errores, tanto de variadores y arrancadores suaves de baja y media tensión. Entonces, ¿qué es lo que nos permite tener? Bueno, nosotros seleccionamos en esta, donde está el engrane, podemos cambiar el idioma, y una vez que cambiamos el idioma podemos seleccionar el producto. Aquí yo estoy seleccionando un CFW 500 y después me indica a cuál es la falla que nosotros tenemos en el equipo. Estas serían las aplicaciones que recomendamos que ustedes las descarguen. Regreso rápidamente, es VEG Tutorial Code y VSD, perdón. Estas dos las pueden encontrar directamente en las apps, buscando en la Play Store. Ahí ustedes las pueden descargar escribiendo directamente WEG y ahí van a encontrar también más aplicaciones, ¿no? ¿Tengan dudas sobre lo que vimos el día de hoy? En otra marca de variadores tienen un tipo de control que se conoce como DTC. ¿En VEG tienen variadores con ese tipo de control o similar? Sí, mira, ese tipo de control, como tú lo indicas, es desarrollo de la marca. El que nosotros tenemos es sensorless, que es control constante, y es similar a este tipo de control, ¿no? Es como indicarte que nosotros tenemos también un control que se llama Voltage Vector VEG, que es desarrollado por la misma marca, ¿no? Entonces, sin problema podemos igualar el tipo de control.
Ok, otra pregunta. ¿Recomendarías usar un interruptor solo magnético, ya que la parte térmica está cubierta con el variador? Claro, con fusibles ultra rápidos. ¿Utilizar un interruptor que, perdón? ¿Solo magnético? Sí, solo magnético, ya que la parte térmica está cubierta con el variador. Sí, sí podrías usar directamente la parte magnética, pero si estás hablando aguas arriba, acuérdate que también hay a veces calentamiento por el mismo variador y sería bueno también tener la parte térmica, ¿no? del interruptor. Entonces, el variador está protegiendo hacia el motor, más no protege toda la instalación. Y la parte del interruptor, cuando tú colocas aguas arriba, el interruptor caja moldeada, que tiene protección térmica y magnética, es para proteger todo lo que tenga que ver con el cableado y los otros equipos, ¿no? Y sí, efectivamente, el fusible ultra rápido es protección casi exclusiva. Ok, otra pregunta. ¿Podría explicar la diferencia entre un drive individual y un multidrive? ¿Me escuchan otra vez? No sé si hay otra pregunta o me escucharon la anterior. Sí, sí te escuchamos la respuesta. Ok. Si es que de repente se me fue aquí la Ok, y red. la otra pregunta es, ¿podría explicar la diferencia entre un drive individual y un multidrive? Ok. Multidrive, no entiendo bien esta pregunta, pero no sé si tenga que ver con lo del arranque multimotor o multidrive es que quieres darte a entender de variador, motor, variador, motor, variador, motor. Y no sé si podrías ser un poquito más específico con la pregunta o ampliar más la pregunta, por favor. Ok, en lo que nos comentan esa pregunta, tenemos otra. Si tenemos un motor trifásico, pero en sitio solamente tenemos alimentación monofásica, ¿hay algunas consideraciones extras a tomar en cuenta para dimensionar el variador? Sí, esa es otra pregunta importante, ¿no? Mira, sabemos que tenemos variadores y normalmente el variador monofásico con alimentación monofásica, salida trifásica SA220, normalmente llega hasta 3 caballos, casi todas las marcas, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Supongamos que tú dices, tengo el variador monofásico, bueno, tengo alimentación monofásica y tengo un motor de 5 caballos. Entonces ya no podemos cubrir con un variador, ya nada más existen variadores trifásicos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es aplicar un derrateo sobre el variador. Probablemente nos vamos a tener que ir al variador de 15 caballos para alimentar tu motor de 5 caballos. ¿Por qué? Internamente tenemos lo que son los IGBTs. Estos IGBTs están diseñados para que pase por ellos cierta corriente. En este caso, si tú tienes un variador trifásico, supongamos que vas a pasar 20 amperes por cada IGBT en las 3 fases. Cuando tú nada más vas a pasar 2, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, pues tendrías que sobredimensionar los IGBTs. ¿Por qué? Porque va a empezar a consumir más corriente, la que te va a pedir el motor, y esta tendría que pasar solamente por 2 IGBTs. Pero si tus IGBTs están considerados solamente para 20 amperes, vas a tener alarmas en el variador por una sobrecorriente. Entonces, lo que se tiene que hacer es sobredimensionar el equipo y sí, podríamos llegar inclusive a trabajar motores de 10, 15 caballos, 20 caballos en alimentación monofásica con salida trifásica, pero claro, lo que te comento es que hay que sobredimensionar el variador. Ok, aquí hay otra pregunta, pero no estoy segura si es complemento de la primera que no entendíamos. Mario, ¿crees que pudieras ayudarnos a encender tu micrófono, por favor? ¿Ver la pregunta? Bueno, ¿me escucho? Sí, te escuchamos, ¿no? Solo gabinete en donde utilizamos un solo bus con varios drives para hacer una coordinación de control para varios motores y hacemos la coordinación de drives coordinados. O sea, me estás diciendo un interruptor principal y a la salida diferentes variadores.
Se utiliza un solo bus. Ok. Y la pregunta es, ¿qué consideraciones debemos de tomar ahí? ¿Cuál es la diferencia de cómo trabaja ese? A ver. Tienes un solo bus y están conectados todos tus proveedores de frecuencia. Sí. Pues realmente lo único que pasa pues, es que vas a tener que consumir o más corriente y los variadores todos van a trabajar, pues cada quien trabaja a su sistema o es que no te entiendo bien la pregunta. No sé si también estás hablando por la parte de cuando hacen algunas conexiones que van del variador directamente al bus de corriente continua. Hay que explicarse un poco. Creo que su duda es más como si cuando es un CCM, ¿no, ingeniero? Una sola fuente rectificadora. Es como más como el sistema modular, no sé, indicando. Inge, buenos días. Oye, ahorita que terminen esa pregunta, yo tengo una pregunta, a ver si me puedes apoyar. Soy Oscar, para que me des turno, por favor. Ok, ya está. Mira, de la pregunta que me estás indicando del bus, una unidad rectificadora a la entrada y después de ahí sales hacia todos los otros variadores que van trabajando, ¿no? Sí, exactamente. Ok, pues mira, el funcionamiento no total del equipo no varía, simplemente pues es la entrada donde nosotros vamos a tener un bus de entrada mayor y normalmente en ese tipo de equipos se utilizan transformadores para poder regular los diferentes números de entrada. Pero a continuación de ahí, sí, a la etapa rectificadora y de ahí nos vamos a la etapa inversora y cada variador pues va a trabajar de acuerdo a la inversión que necesite. O sea, ese no hay tanto problema. Pues es un sistema muy similar. Tiene esos multidrives, los manuales. Debemos de trabajar en el sistema modular. Me mandas un correo, por favor, y yo te mando toda esta información. Ok, sí, lo vemos más tarde. Ok, ahora sí, la otra pregunta, por favor. Sí, ¿qué tal? Mira, Inge, yo tengo una pregunta. Fíjate que constantemente algunos clientes que tengo me han solicitado si existe algún producto o si tú tienes algún producto para variar la velocidad o la frecuencia pues, de un motor, pero con entrada bifásica y salida bifásica. Yo pues lo he hecho así como lo has comentado hace rato, de entrada bifásica, salida bifásica no tengo problemas, pero no quiero meter un motor de corriente directa para utilizar la línea bifásica y poder variar la velocidad, sino quiero hacerlo con un motor de corriente alterna. ¿Existe algo en lo que tú me puedas ayudar? Mira, lamentablemente pues todos los variadores, el funcionamiento correcto pues es entrada monofásica y salida trifásica, ¿no? No tenemos algún variador actual que trabaje con salida monofásica para los motores, ¿no? ¿Hay algún arreglo que llegan a hacer algunos clientes? Si quieres, mándame un correo y ahí te doy una explicación de lo que en ocasiones hacen, ¿no? Ok, Inge, te mando correo aquí al contacto que tienes aquí. Gracias. Sí, dime. ¿Quién? Una consulta, no tengo consulta. Yo hice una pregunta acerca si tenemos un motor web, un variador web, menos de 100 metros. ¿Hay alguna razón especial por la que necesitemos utilizar filtros o en esa distancia no es necesario? En esta distancia no es necesario. El motor y el variador permiten la conexión hasta 100 metros.
por debajo de 100 metros no es necesario colocar algún filtro, algún reactor, hasta que tengamos la solución o hasta que pasemos los 100 metros en la solución VEG, ¿no? Variador y motor VEG. Ok, copiado. De todos modos, también, si me mandas un correo, te comparto el catálogo donde hablamos de los armónicos y, Inge, bueno, de las distancias. también tengo otra dudita, a ver si me puedes ayudar. Copiado. Dime. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, dime. Mira, estabas explicando lo del tiempo de respuesta de los fusibles AR, y mi pregunta es la siguiente: en un caso real donde la curva de arranque sea muy prolongada, entonces esto me hace que mi amperaje se me dispara al inicio porque tengo mucha carga. ¿El fusible AR no se me funde antes de que llegue a su velocidad ya total el equipo o el motor? No. El fusible ultra rápido es para cortocircuito, para corrientes mucho más altas, ¿no? O sea, sabemos que cuando aplicas un cortocircuito, la teoría indica, ¿no? La corriente de cortocircuito se va al infinito, en teoría. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para una sobrecarga, cuando tú tienes 150%, el 200%, el variador, inclusive, ¿no? Vimos ahí que el variador puede ir hasta el 200% de la corriente nominal durante 3 segundos. Entonces, esta misma protección del variador limita antes de que fusible actúe. Fusible va a actuar a corrientes todavía superiores a los 200, cuando ya tenemos el cortocircuito. Entonces, realmente quien va a estar protegiendo y quien va a estar regulando todo, pues es el variador. El variador puede trabajar, lo que te decía, el fusible está trabajando de acuerdo a las tablas que tú puedes ver en los manuales de usuarios de los equipos. Todo manual de usuario de cualquier fabricante te indica qué fusible ultra rápido debes de colocar. Entonces, al colocar este fusible ultra rápido, tú estás trabajando dentro de los rangos que el variador va a proteger al motor antes de que pase el accionamiento del fusible ultra rápido, sobre las condiciones que el variador trabaja. Ok, muy bien. Gracias, ingeniero. No, de nada. Pues creo que serían todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo, por su participación a los que hicieron preguntas, estuvieron abriendo su micrófono. No sé si tengas algo más que agregar, Brenda. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Octavio. No, únicamente recordarles que más tarde les enviaremos esta presentación. Y bueno, cualquier duda que tengan, están los datos del ingeniero Octavio, ya se lo pueden mandar por correo. Y bueno, muchas gracias a todos y que tengan buen fin de semana.